comenzamos con nuestra clase del 28 de septiembre del curso de Análisis Real 1. Bueno, vamos a ver dónde habíamos quedado. Me di cuenta revisando las pizarras que yo no completé un enunciado de lo que probamos. Vamos a ir a compartir para que vean de qué se trata. A ver. Ya. ¿Ven mi pizarra? ¿La ven? Sí. Ya. Entonces, si se fijan en el enunciado, que fue lo último que estuvimos viendo, se habla de que en R una sucesión converge si, solo si verifica la propiedad de Cauchy. Entonces, donde está la frase inconclusa o incompleta es lo que viene después. Se dice que R es un espacio métrico para su métrica usual, pero ahí yo me quedé pegado a la métrica usual y es un espacio métrico, pero es un espacio métrico completo. Entonces lo vamos a poner aquí. A ver, es un espacio métrico completo. ¿Ya? Para su métrica usual. ¿Ya? Entonces me faltó poner el completo. O sea, la propiedad de completitud significa que toda sucesión de Cauchy converge si y solo si. Bueno, o sea, que toda sucesión de Cauchy converge. Esa es la propiedad de completitud. Aquí yo me había, incluso cuando empecé a escribirles la demostración, me salté esta página, quedó en blanco, esta otra también quedó en blanco, y recién aquí apareció el final de la demostración. ¿Ya? Bueno, entonces, esa es la... Entonces, completitud, vamos a decir, lo vamos a grabar aquí como en palabras, y después lo vamos a detallar de manera más general. Espacio métrico completo ya y eso es un espacio métrico en que toda sucesión de Cauchy converge. Ups, converge, ya. ¿No? Entonces, ese es un espacio métrico completo. Bueno, pero ahora vamos a cambiar de capítulo, como les prometí. Entonces, nuestro capítulo nuevo o unidad nueva va a ser la topología de la recta real. Entonces, este sería el capítulo 3. Topología de la recta real. Profesor, ¿Sí? entonces la prueba ya se nos viene casi encima. ¿Para cuándo quedaría? A ver, te voy a responder, tengo que mirar el calendario que lo tengo, o sea, voy a tener que sacar la pizarra si quiero mirar ese calendario. En principio, tendría que venir, o sea, vamos a respetar el calendario que les di. O sea, mírenlo ahí en el aula virtual, ahí lo tienen. Ese es el calendario que gobierna todo. ¿Ya? Pero luego te respondo. Una vez que terminemos, ahí puedo sacar la pizarra y mirar el calendario. Ya, entonces, ¿sí? ¿Había otra pregunta? ¿No? Ya. Bueno, entonces vamos a analizar la topología de la recta real. Y para eso tenemos que ver qué significa topología para empezar, ¿no?
Entonces, lo primero que vamos a ver aquí son los, bueno, conjuntos abiertos y cerrados. En R. ¿Ya? Eso es lo que es nuestra primera sección. Ya. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, hemos hablado de que en R tenemos una métrica y hemos dicho D de X, Y es igual a X menos Y. Esto es la métrica de R. Ya. Ahora, hemos hablado también de los intervalos. Entonces, tenemos los intervalos en R. Los intervalos reales. Y aquí vamos a usar estas notaciones. Voy a tomar un A que es menor o igual que B y los dos en R. Entonces, el orden en R, el orden nos permite definir los intervalos. Y los intervalos van a ser de este estilo. Voy a poner aquí este símbolo así, ¿no es cierto? Este es, por definición, el conjunto de los puntos X que van a estar en los reales, tales que tengo A menor que X menor que B. ¿Ya? Toda esta historia ustedes ya la hemos visto, ustedes ya la conocen. Después tenemos estos otros así, que son los X en R, tales que A menor o igual que X menor o igual que B. Y tenemos estas mezclas, pues, en que uno deja aquí cerrado y acá en la extremidad derecha abierto. Esos son los X en R, tal que A es menor o igual que X y menor estrictamente que B, y al revés. ¿Ya? Bueno, entonces, estos son los intervalos reales. Y a este que está aquí, a ver, déjenme ponerlo con... A este se le llama abierto y a este otro se le llama cerrado. Y a estos otros se le llama semi abierto o semi. Estos otros son semiabiertos o semicerrados. Aquí da lo mismo, cualquiera de las dos cosas, porque ya. Pero nos vamos a concentrar en esta denominación, abiertos, cerrados. Y después vamos a ver qué significa esto, o sea, ¿ah? En función de la denominación anterior. Ya. Entonces, vámonos a analizar qué es lo que hacen los intervalos abiertos, por ejemplo. Ya. Vamos bien. Entonces, fíjense, si yo tomo un intervalo así, tengo o sea, lo puedo representar así en la recta real. Ya. Y si tomo varios de estos, tomemos dos. Entonces tomemos un A1, B1, lo voy a poner así, chan, chan. Ya. Y quiero hacer la intersección con A2, B2. Entonces supongamos que
A ver, le voy a poner otro color. Tengo el A2 acá y el B2 aquí. Entonces, cuando hago la intersección, me queda esto que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, este punto que está aquí, este, sería igual a, ¿no es cierto? Aquí me queda el supremo de los dos, ¿verdad? Me queda A1 supremo A2. Y acá, en cambio, este otro me va a quedar el ínfimo de B1 y B2. Pero bueno, digamos, ya voy a llamar I a la familia de los intervalos abiertos. Entonces, este es un AB que está en I y este otro también está en I. Y claro, yo puedo hacer entonces aquí, ahora pensar en que me voy a dar una colección. Me voy a dar una colección A1, B1, y sigo así hasta AN, BN. Ya, y aquí voy a tener que, si yo hago la intersección de todos estos, de k igual 1 hasta n, de los A sub I, B sub I, a ver, ¿cómo tendría que escribir la intersección? ¿Ah? ¿De qué manera? ¿Quién tiene que quedar al lado izquierdo? El supremo de todos los A sub I. Exacto. Entonces nos queda aquí, escribámoslo desde... Pues usé dos índices aquí. Les puse, lo voy a llamar calla, porque... ya, ahí está. Entonces, me va a quedar el supremo de todos los A sub k, y al otro lado nos va a quedar el ínfimo de todos los k. Y este está también en I. O sea, una intersección de intervalos está en I. ¿Ya? Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo tomo la reunión de los intervalos? Fíjense, a ver, por ejemplo, tomemos dos nomás. A1, B1. Ya. Y tomo A2, B2, pero los voy a poner así. Aquí voy a poner el A1, B1. Para allá sigue R. Acá voy a poner A2, B2. La reunión de estos, ¿ah? Si yo analizo aquí la reunión de estos, bueno, ¿cómo es la reunión? La reunión va a ser este conjunto. A ver, lo vamos a colorear de otro color. Va a ser el conjunto unión este otro. ¿Es un intervalo eso?
para que sea un intervalo, no tienen que quedar hoyos al medio, ¿ya? Y fíjense, aquí hay un hoyo. ¿Ah? Entonces, este no está en los intervalos. Entonces uno se dice, qué lata, porque los intervalos estaban re buenos para poder analizar proximidades. ¿Ah? Por ejemplo, a ver, vámonos acá. Por ejemplo, yo puedo decir X es próximo de Y, ¿ah? Una cosa así, si ambos están en un intervalo AB suficientemente pequeño. ¿Ah? Bueno, esto, ¿ah? Eso como una definición así media intuitiva. Entonces, qué sé yo, tengo X, tengo y aquí tengo un intervalo chiquito que... ¿ah? Ya, pero entonces necesitamos dar una idea de quiénes son vecinos. ¿Ah? Vecinos. Por lo tanto, un vecino de la X. ¿Quién es un vecino de la X? Entonces, la idea que tenemos es esta, es que yo voy a tener estos intervalos separados por muy poquito, es decir, que Y esté en un intervalo más bien que sea de esta forma, X menos un epsilon y X más epsilon. Y con un epsilon mayor que 0 y que yo lo puedo hacer tan chico como quiera. Pero entonces los intervalos abiertos son efectivamente importantes. Pero para resolver el problema que tenemos con el hecho que la reunión de intervalos abiertos no es un intervalo abierto, bueno, entonces definamos otra estructura en que las reuniones sí funcionan. Entonces, consideremos la siguiente familia. Y vamos a poner aquí G. Esta va a ser la familia de todos los G subconjuntos de R, tales que existe un conjunto de índices cualquiera y tenemos además, a ver, J sub I con I en I, JI en los intervalos abiertos, tal que G se escriba como la reunión para todos los I en I de estos JI. ¿Ya? Es decir, a ver, escribámoslo con letritas como lo estábamos haciendo antes, es decir, escribámoslo así. Un G en G se escribe así. Se escribe entonces como reunión para I en cualquier conjunto de índices de artefactos de este estilo, así. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, claro, ahora yo me doy una familia. Consideremos una familia G sub alfa
alfa, cualquier conjunto de índices, cualquiera, realmente cualquiera, no tiene por qué ser finito ni nada. Y cada G sub alfa lo vamos a escribir entonces de esta manera: G sub alfa igual a la reunión de I en I sub alfa. O sea, esta es una familia de conjuntos de índices, ¿ya? Y aquí ponemos entonces esto así: A alfa y B alfa y. Y ahora, audazmente, hacemos la reunión para todos los alfa de los G alfa. Entonces, eso se escribe: reunión para todos los alfa de la reunión para todos los I en I alfa de los A I alfa, B I alfa. Bueno, pero esto se escribe simplemente como es una reunión también. Esto es también la reunión, con la diferencia de que tenemos índices un poco más complicados, porque lo escribimos así: la reunión de toda la familia, de toda la familia de los A alfa y B I alfa, ¿no es cierto? Cuando I varía en I alfa y alfa varía en su conjunto de índices, bueno, llamémosle alfa también, que la alfa se escribe como A en griego, ¿no es cierto? Ya, entonces así. Ahí está, ¿no? Es una reunión también. Por lo tanto, esto sí pertenece a G. ¿No? Entonces, esa es una propiedad importante. Otra propiedad importante, fíjense, es que si yo tomo si me doy un G alfa 1, pongámoslo así, me voy a dar una colección finita esta vez, G alfa 1 hasta G alfa n, ¿ah? Y hago la intersección de estos bichos, ¿ah? Intersección de los G alfa I de I igual 1 hasta n. Entonces tengo que hacer la intersección desde I igual 1 hasta n de las reuniones. Ah, claro que usé la I ahí. Entonces para J en I alfa I de los intervalitos estos que están aquí. Aquí va la J. ¿Ya? Ya, y ¿cómo hago para intercambiar intersecciones y reuniones? ¿Ah? Sabemos que cuando trabajamos con intersecciones finitas, las intersecciones distribuyen con respecto a las reuniones, ¿no es cierto? O sea, a ver, vámonos a otra página. Tenemos que, si yo les hago esto, a ver, voy a hacerlo con conjuntos cualquiera, A intersección B reunión C, ¿no es cierto? Eso les queda A intersección B, ¿verdad? Reunión A intersección C. Entonces, en realidad, las intersecciones finitas de reuniones, yo las puedo escribir como reuniones de intersecciones finitas. ¿Ah? Por lo tanto, voy a tener que lo que habíamos escrito antes, fíjense, esto que está aquí, lo podemos escribir como una reunión
Esto va a ser una reunión de las intersecciones, ¿ya? Y las intersecciones de intervalos finitos, esa sabemos ya que va a ser así. La intersección la vamos a escribir. Tenemos que buscar el más grande de los A, alfa, J, J igual 1 hasta N, y el más chico de los B, alfa, J, J igual 1 hasta N, y aquí estamos tomando siempre es la reunión para los J y alfa, ¿ya? Y esta cosa que escribí acá, esto es un intervalo. Y esta es entonces una reunión cualquiera de intervalos. Por lo tanto, esto está también en G. ¿Ya? Bueno. Una última cosa que quiero señalarles con respecto a esto. Una última cosa es que resulta que R yo lo puedo escribir así. Puedo decir que es un intervalo abierto también. Por lo tanto, está trivialmente en G. Y el vacío yo lo puedo escribir así, como AA, por ejemplo, o como BB, ¿ah? Cualquiera de esos. O sea, bueno, el vacío también está en G. Ya, inspirado de estas propiedades de los intervalos abiertos, fue que se definió, ¿no es cierto?, esto a fines del siglo, no, a principios del siglo pasado, del siglo XX, se empezó a introducir la definición de lo que ahora llamamos topología. Entonces vamos a definir qué es una topología. Entonces, definición. Una topología sobre un conjunto no vacío omega es una familia G de subconjuntos de omega que satisface las propiedades siguientes. Entonces, la primera propiedad, top 1, pongámosle, es que omega y el vacío pertenecen a G. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, top 2, es la reunión cualquiera de elementos de G pertenece a G. Entonces lo vamos a escribir de esta manera, dado cualquier familia G sub alfa, alfa en A. Hay que ponerlo femenino porque es dada cualquier familia G sub alfa, alfa en A, extraída de G,
su reunión es también un elemento de G. Ya. Y luego, dada cualquier colección finita, y aquí es importante el finito, G sub 1 hasta G sub n en G, intersección desde I igual 1 hasta n de los G sub I pertenece a G. Eso es entonces una topología y los elementos de G se llaman abiertos. ¿Ya? Bueno, entonces con eso tenemos que lo que estuvimos analizando antes, con lo que estuvimos jugando antes, es en realidad la topología de R. ¿Ya? De modo que en el caso de R, lo que tenemos es que la familia, en el caso de R, voy a poner aquí, en el caso omega igual a R, su topología usual es entonces la G que definimos. ¿Eh? Entonces vamos a ver, volvemos aquí, ya. Ya. Entonces es G igual a la familia de todos los G, tales que G se escribe como reunión cualquiera de intervalos abiertos. Ya, entonces eso es la topología. Ya, y por eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Eso nos permite caracterizar de inmediato abiertos, o sea, fácilmente abiertos en R, y vamos a tener una primera proposición, o sea, consagremos en una primera proposición todos los cálculos que estuvimos haciendo antes. Entonces, esta sería la sección 1, ya, la primera. Tenemos que G subconjunto de R es un conjunto abierto bueno, sí y solo sí dado cualquier X en G, existe un intervalo abierto I, llamémoslo I nomás, así, intervalo abierto I, que tal que X pertenece a I, e I está incluido en G. ¿Ya?
Bueno, entonces, ese es una primera proposición que es bien fácil de probar, ¿no es cierto?, a partir de la caracterización que acabamos de hacer. Porque, a ver, demostrémoslo. A ver, primero, voy a suponer de que G es abierto. Entonces, supongamos G abierto, ¿qué implica eso? Entonces, ya, eso implica que G lo voy a poder escribir como una reunión de intervalos I alfa, ¿ah? O con un conjunto de índices cualquiera, alfa, bueno, perdón, I alfa en los intervalos abiertos, ¿ya? ¿Cierto? Bueno, entonces, si X está en G, es arbitrario, cualquier punto, X está en la reunión, por lo tanto, existe un cierto alfa, tal que yo pueda escribir X en SI alfa. Este alfa, por supuesto, va a depende del punto X, ¿ya? Bueno, entonces, X está en I alfa y a su vez el I alfa y alfa está contenido en G, por definición. ¿Ya? Bueno, entonces, eso prueba un lado de la condición necesaria y suficiente. Ya, para el otro lado, supongamos entonces para el otro lado, ¿ah? Suponemos que para todo X existe un intervalo abierto que, entonces, tenemos que, si para todo X en G, ¿ah? Existe y llamémoslo I de X, lo vamos a llamar, ¿ah? I de X, contenido en G, I de X abierto, y tal que X esté en I de X. Bueno, entonces escribimos G como la reunión de todos sus elementos. G se escribe entonces como la reunión de todos los elementos X en G de los I de X. ¿Ya? Y este entonces está en G. Este es un elemento de la familia de los abiertos, porque que hemos ya introducido. ¿Ya? Porque se escribe como reunión de intervalos abiertos. ¿Ya? Así que eso completa la prueba. Si alguien tiene dudas, me tiene que avisar. Y a ver, quizá podemos aquí en este momento hacer una pequeña pausa, si quieren. ¿Ah? Dado que, según lo que me han pedido, vamos a hacer un recreo de 5 minutos estrictamente. ¿Ya? Entonces, pausa. Profe, ¿puede volver a la página anterior? Sí, vuelvo a la página anterior. Ahí la tiene. ¿Ya? ¿Hay dudas respecto a eso, a la proposición? Parece que no. Ya. A las 11:05 retomamos. Démonos 5 minutos de pausa.
Bien, volvamos entonces. Supongo que están por ahí todavía. ¿Están ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Qué bueno saber de que existen ahí al otro lado de la red. Ya. Entonces, veamos ahora qué hemos visto que la noción de los intervalos abiertos nos permite generar la topología. ¿Y qué pasa con esos intervalos que llamamos cerrados? A ver, vamos viendo lo que... a ver, ocultemos eso y pongamos otra. A ver, ¿cómo era la cosa? Ah, siguiente. Ya, aquí estamos. Bueno, entonces, ahora es... la pregunta que nos hacemos es esta. ¿Y qué pasa con este objeto? Bueno, este claramente no va a cumplir muchas de las cosas que estamos viendo, porque, a ver, si nos fijamos en la intersección de dos de estos, a ver, pongamos aquí A1, B1, A2, B2, ya. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Dibujito de nuevo, si tomo uno así, y tomo otro así, la intersección va a quedar eso que está ahí. Entonces, es el supremo, o sea, es como antes, pero la diferencia es que siempre nos queda algo cerrado. O sea, es A1, supremo A2, B1, ínfimo B2. Ya. Pero lo otro que lo que podemos hacer es pensar en qué pasa con el complemento de AB. El complemento de AB, si yo lo miro, va a ser así. Va a ser menos infinito A, reunión B infinito. O sea, cuando tomo este así, el complemento funciona para allá, reunión ese pedazo y reunión el otro pedazo. Bueno, pero entonces quiere decir de que, fíjense, tenemos aquí una reunión de abiertos, entonces este abierto reunión este otro abierto. Por lo tanto, el complemento de este está en G. Entonces eso motivó obviamente a que los matemáticos de principio de siglo dijeran lo siguiente: definición
definición. Un conjunto F contenido en R, bueno, contenido en omega, ya, pongámoslo en general. Contenido en omega, y pongámoslo así, omega con su familia G, espacio topológico. O sea, un espacio topológico es un conjunto no vacío dotado de una familia G de abiertos, ¿ya? Entonces, omega G, espacio topológico, ya, un conjunto F contenido en, etcétera, espacio topológico, se dice cerrado si su complemento pertenece a G. ¿Ya? Eso es entonces un conjunto cerrado en un espacio topológico cualquiera. ¿Ya? Entonces, por esa razón, en particular, ¿no es cierto? Un intervalo cerrado es cerrado dentro de R, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces, en particular, AB es cerrado para la topología usual de R. Ya, pero entonces, a ver, llamando F a la familia de los cerrados, a la familia de los cerrados en el espacio topológico, omega G, entonces, hagamos un resumen de sus propiedades. Esta satisface, entonces, a ver, pongámosle aquí, C1 le vamos a poner, ya. ¿Estará omega en F? En realidad ya no me gusta llamarla C1. Le vamos a poner otro nombre. Le vamos a poner así. Le vamos a poner top 1'. Ya van a ver por qué. Bueno, el complemento de omega es el vacío, ¿no es cierto? El complemento de omega es el vacío. Y el vacío está en G. Por lo tanto, omega está en F. Ahora miro el vacío. El complemento del vacío es omega. Pero omega habíamos dicho que estaba en G. Entonces, el vacío también está en F. Es decir, el conjunto completo omega y el conjunto vacío son a la vez abiertos y cerrados. ¿Ya? Ahora, una segunda propiedad. Si yo tomo una familia cualquiera de cerrados, para saber si la reunión está en la familia, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es tomar el complemento de la reunión. Ahora lo que pasa es que el complemento de la reunión es una intersección de complementos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué voy a tener como propiedad ahí? Una intersección, perdón, una reunión cualquiera de cerrados.
¿estará dentro de la familia de los cerrados? Mire, volvamos atrás para que ustedes van a ver de que la pregunta que les estoy haciendo es bastante simple, pero quizás se están enredando con... Ya, miren aquí. La propiedad top 2. ¿Ya? Si yo quiero enunciarla para los cerrados, tengo que tomar complementos de los abiertos, ¿no es cierto? O sea, es una reunión sobre complementos de abiertos. Si yo tomo esta reunión de aquí, perdón, si tomo una reunión de cerrados, se los voy a poner con otro color para que quede claro. Ya, entonces, quiero poner aquí los F alfa van a ser complementos de abiertos. ¿Ya? Entonces, cuando me hago la pregunta me estoy haciendo la pregunta acerca de la reunión de F alfas, si pertenece a F. ¿Ya? Bueno, para eso tengo que hacer reunión de los F alfas. Esa es una reunión de los complementos, ¿no es cierto? Reunión de los complementos de G alfa. Y eso es complemento de una intersección de G alfas. ¿Cierto? ¿Puedo asegurar que la reunión de los F alfa esté en F? Miren lo que pasa aquí. Necesitaríamos que esta intersección estuviese en G. Pero miren lo que pasa aquí. ¿Cómo tiene que ser la reunión de los F alfa? ¿No se les ocurre? Para que la intersección de los G alfa esté en G, la intersección tiene que ser finita. Por lo tanto, esta reunión no puede ser cualquiera, tiene que ser finita. ¿Ya? Entonces, vamos a lo que estábamos escribiendo acá. Nuestra propiedad top 2', entonces, es dada una colección F1 hasta Fn en F, eso implica que la reunión de los Fi y igual 1 hasta n pertenece a F. Y en cambio, top 3' es si me doy una familia cualquiera, dada cualquier familia F alfa de elementos de F, eso implica que su intersección para todos los alfa de los F alfa va a pertenecer a F. ¿Ya? Esas son las propiedades análogas. Le puse prima a estas propiedades porque cada una de ellas es un complemento de las top. ¿Ah? ¿Ya? Por esa razón. Entonces, ustedes pueden definir
una topología, ya sea dando las tres propiedades top para los abiertos o para los cerrados, ¿ya? Entonces, uno define una topología en un espacio, ya sea definiendo quiénes son los abiertos o bien quiénes son los cerrados. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos luego a sacarle un poco de provecho a estas nociones. A ver, aquí, ya. A estas nociones topológicas. Entonces, a ver, lo que quiero que hagamos ahora es ver cómo esto se nos va a conectar con otras nociones. Es decir, hemos estado hablando de las nociones de topología, en fin, pero queremos definir ahora convergencias y otras cosas así. Bueno, pero antes de eso, yo no sé si les quedó claro la definición de los cerrados. Quiero que si tienen preguntas al respecto, por favor, háganlas ahora, antes de seguir. ¿Ya? Bueno, parece que no hay pregunta. Ya, entonces, a ver, ya, un poco como un ejercicio, veamos qué significa esto. Ya, entonces, hagamos este pequeño ejercicio. Vamos a analizar, ya, nosotros tenemos que este A, B, esto pertenece a G, A, B pertenece a F, ya, y entonces la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué se puede decir de los conjuntos, o sea, de los intervalos siguientes? Entonces, ¿qué propiedades tienen? ¿Qué propiedades cumplen entonces este así y este otro así, los semiabiertos? Bueno, entonces vamos a trabajar con el siguiente concepto. Antes de responder a este ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes han visto que el conjunto G de los abiertos lo hemos construido tomando reuniones cualesquiera de intervalos, ¿ya? Pero pensemos ahora qué estructura será tener reuniones numerables. Entonces voy a poner aquí la definición de un concepto que va a ser muy utilizado posteriormente cuando vean los cursos de teoría de la integración. Me voy a dar una familia de subconjuntos de R. ¿Ah? Entonces, esta es una A mal hecha, pero es una A. O sea, A, una familia de subconjuntos de R. Ya. Y vamos a decimos siempre que las familias son estables para ciertas operaciones cuando al aplicar esas operaciones caemos dentro de la misma. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Llamamos entonces estabilizado
estabilizado por en reuniones numerables. Reuniones numerables. ¿Ya? Entonces, estabilizado por reuniones numerables. ¿Ah? O bien por intersecciones numerables, ¿ah? Respectivamente por intersecciones numerables. ¿Ya? A las siguientes cosas. Bueno, lo vamos a llamar, voy a ponerle el símbolo, ya, ahí hice mejor la A sigma al estabilizado por reuniones numerables, A delta al otro, respectivamente entonces A delta. ¿Ya? Bueno, es decir, el A sigma lo voy a escribir así. Este es el conjunto de todos los A contenido en R, para los cuales existe una colección numerable de partes de subconjuntos de R. No sé si he usado ya la notación, pero voy a poner aquí P de R. Estas son las subconjuntos de R. Bueno, tal que tengamos A igual a la reunión de los AM. Bueno, y respectivamente el A delta va a ser el conjunto de los A, tales que existe una sucesión a n de conjuntos, tales que la A se escriba como una intersección, la intersección de todos los AM. ¿Ya? Ya, esos son entonces las definiciones de estas familias, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué he estabilizado? Porque ahora se fijan que si yo tomo elementos de asigma, una colección numerable de elementos de asigma, y hago la reunión de numerable y de numerable me va a quedar siempre una reunión numerable, ¿ya? Así que por esa razón, cada vez que tome en reuniones numerables de elementos de asigma, me voy a quedar donde mismo, en la misma familia. Ya. Entonces ahora vamos a ir a nuestros intervalos semiabiertos. ¿Qué pasa con ellos? Entonces vamos a considerar lo siguiente. Tomemos entonces aquí vamos a responder al ejercicio, ¿ya? Entonces, continuación del ejercicio. Ya. Entonces voy a tomar el A, B, y fíjense que lo podemos escribir así este. Tomo aquí A, B. Entonces lo que voy a hacer es escribirlo como una intersección. De la siguiente manera, voy a poner aquí el A, los intervalos que voy a considerar van a dejar fijo el A, y acá voy a tomar abierto esta extremidad que está aquí, va a ser de la forma B más un 1 partido por N. ¿Ya? Entonces, AB yo lo puedo escribir como la intersección de todos los A, B más 1 partido por N abierto aquí. Y esto para N mayor o igual que 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pueden
decir de este conjunto? ¿Es de qué tipo? ¿No? ¿No hay idea? Bueno, fíjense, estoy haciendo una intersección numerable de abiertos. Una intersección numerable de abiertos. ¿Se fijan? Nosotros hemos dicho ya que, y esto también les muestra de manera flagrante, que en general no podemos tomar intersecciones no finitas de abiertos, ¿no? Bueno, claro, aquí efectivamente estamos tomando una intersección numerable, por lo tanto, infinita de abiertos, y no nos da un abierto, nos da este que lo hemos llamado semiabierto. Pero este AB, entonces, por lo que acabamos de, como lo hemos escrito recién ahí, esto va a corresponder a una intersección numerable de intervalos abiertos. Entonces, es un I delta. ¿Ah? O sea, este está en los I delta. ¿Ya? Y ¿cómo? A ver, y lo podremos escribir también como un sigma, o sea, se podrá escribir como una reunión numerable de, se podrá responder como una reunión numerable de algún tipo de estructura. Parece que no. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? O sea, Tal vez sí. ya, pues a ver, dígame, porque, o sea, mire, ya que nosotros hemos hablado de la familia de los abiertos, bueno, esta familia I delta, ¿no es cierto?, está incluida dentro de los G delta, ya. Entonces, por el momento lo hemos caracterizado como un G delta. Ahora, pensemos de que a uno le dan ganas de cerrarlo por el lado de la A, pero no se puede. ¿Ah? Pero entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera relacionarlo con los cerrados? Podríamos utilizar un epsilon muy pequeño que Sí, que nos acerque a un intervalo cerrado. sí, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, la unión de los intervalos cerrados de sería de A menos epsilon, coma B cerrado. Pero tienes que pensar en que tienen que ser numerables, ¿ah? Entonces tus epsilon tendrían que ser de la forma, Eh, puedes usar el 1 sobre n. sí, ¿Mm? igualmente que el otro lado. Entonces, podríamos alar, restarle 1 sobre n Ya, y quedaría la unión de los intervalos cerrados de A menos 1 sobre n, coma B cerrado. ya, así, Y así, sí, algo así. Pero ya, ahora, ¿sí? Entonces, el AB efectivamente lo podemos así, porque no podemos tocar la A. Entonces, tenemos que tomar una reunión que siempre trabaje un poquitito antes de la A. Entonces,
esa Exacto. reunión hay que tomar. Y con eso, estos que están aquí sabemos que están en F, son cerrados. Entonces, este es un elemento de F sigma. Entonces, conclusión, ¿ah? Conclusión de todo esto es que tenemos que AB está en G delta y también está en F sigma. ¿Ya? Es un G delta intersección F sigma. ¿Ya? Esa es la conclusión que tenemos. Ahora, observar lo siguiente, que a ver, escribámoslo en otra página porque si no se van a enredar con esto aquí, en este ejemplo. Observar lo siguiente. Si yo estabilizo G sigma, ¿cómo es con respecto a G? Las reuniones numerables de elementos de la familia G, como G es estable para todas las reuniones, cualesquiera que sean, bueno, las numerables en particular. Entonces G sigma coincide con G. En el caso de F sigma no es igual a... Bueno, y aquí tenemos que... Perdón, continuemos con G primero. Y en cambio, G delta, esto no coincide con G. Porque G no es estable para intersecciones numerables. G es estable para intersecciones finitas. ¿Ya? Bueno, y acá, con la F es distinto. F sigma no coincide con F. Pero F delta sí coincide con F porque la intersección cualquiera de cerrados es cerrada. ¿Ya? Así que ahí esto resume también las propiedades que tiene la topología, ya sea expresada en términos de G o de los cerrados F, con respecto a las operaciones numerables. ¿Ya? Así que eso para que lo recuerden. Bueno, vamos a continuar ahora ya yendo más hacia aspectos que tienen que ver con el cálculo. Y para eso voy a darles primero una pequeña definición aquí. Definición. Ya, nos vamos a dar en las partes, o sea, un subconjunto de R, ¿ah? Que lo anotamos diciendo que es una parte de R. Entonces, vamos a decir de que un punto X en R es interior a A si existe un abierto B de X, bueno, a esto lo llamamos así porque se le va a llamar vecindad. Vamos a usar el término vecindad de X. ¿Ah? Un abierto B de X que contiene a X y tal que B de X quede contenido en A. ¿Ya?
Bueno, entonces, vamos a, vamos a llamar, entonces llamamos a con un cerito arriba, así, ¿ah? Al conjunto de todos los puntos, al conjunto de todos los puntos interiores de A. Ya. Entonces, vamos a tener que A está así, ¿ah? O sea, A0 está contenido en A. Y, por cierto, lo que también tenemos es que, voy a ponerlo eso como una observación, ¿ya? Vamos a tener que, lo siguiente, observación. A subconjunto de R es abierto si y solo si coincide con su interior. Eso tiene que ver con con la proposición primera que probamos, ¿ah? Porque, bueno, por cierto, o sea, probémoslo hacia allá. Si A es abierto, bueno, escribí con minúscula. Ya, si A es abierto, para todo X que esté en A, voy a encontrar, nosotros decíamos, existe un I de X en I, ¿no es cierto? Esa es la caracterización de los abiertos que hicimos. Existe un I de X en I, tal que I de X está contenido en A, I de X contiene también al punto X, ¿no es cierto? Ya, pero I es el conjunto de los intervalos abiertos y está contenido en G. Por lo tanto, este I de X equivale a la vecindad abierta que estamos postulando en la definición del interior. Ya. Luego tenemos que X es punto interior. Y como es para todo X en A, entonces quiere decir de que todo elemento de A es punto interior y eso implica entonces que A0 es igual a A. Y bueno, recíprocamente es obvio porque si A0 es igual a A, entonces, etcétera. O sea, entonces para todo X, en A existe una vecindad B de X, en G, ¿no es cierto? Tal que está contenida en A, ya, y eso significa entonces que si se verifica para todo X en A, quiere decir entonces que el A0 va a coincidir con A. Bueno, entonces, otra forma de verlo esto es que, pongámosle aquí, observaciones debería ser, porque esa es la primera. Segunda cosa es que A0 es el más grande, de los conjuntos abiertos contenidos en A, ¿ya? Que, es decir,
si yo tomo cualquier conjunto abierto contenido en A, bueno, el A0 siempre los va a contener. Ya, bueno, vamos a quedarnos aquí. Entonces, en la sesión de mañana vamos a continuar con este concepto porque me interesa también hablarles ahora de otro concepto que es el de los puntos de acumulación y luego de los puntos aislados también. Muy bien, terminamos aquí. ¿Ah? ¿Hay Ya, alguna profe. consulta? ¿Hay alguna consulta, jóvenes, o no? ¿No? Bueno, Creo que no. parece que no. Ya. Muy bien, seguimos entonces mañana en el mismo horario, ¿ah? Mismo canal. ¿Ya? Hasta mañana, jóvenes. Nos vemos, profesor, que esté muy bien. Ya, profe. Chao, buenas Chao, tardes. profe. Que tenga buena Gracias. tarde. Ya, Chao, ustedes gracias. también. Chao. Chao, profe.